A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. A ver, la hora exactamente, amigos, 7 de la mañana, 6 de la mañana con 37 minutos. Guayajecuna, Panaicuna, Yapalequispach, Chasquirich, Hatujatun, Napaikuita, Guayajecuna, Panaicuna, que hay horas, hasta 8 horas. Quinzachunca, Hanchis, Yopain, Empeña, Guayajecuna, Panaicuna. Muy buenos días, amigos de la provincia de Cotabambas. Un abrazo, amigos, a la distancia de parte del informativo Willaricui, como todas las mañanas, amigos. A partir de esta hora del día, pues ya para compartir todas las informaciones locales, regionales, nacionales e internacionales. Por supuesto, también las informaciones deportivas, amigos. Ya estamos a través de las redes sociales también, amigos, para poder compartir con todos ustedes las principales informaciones del día, amigos. Así que Guayajecuna, Panaicuna, ña Guayajeche, Panachay, teléfono para Tzaña Kashan, 974782420 en teléfono Kashan, Guayajecuna, Panaicuna, Jancunas, Guajerica, una X, Pajliachtamasecuna. Kunan Puncho, Are Guayajecuna, Panaicuna, Kunan compañero Javier Chegiaps, ya Totara Jliachtamasecuna, Ellareron, Mai, Piñache con Kashan. Seguramente ya pasa mañana. Vamos a ver, entonces estamos ya listos, amigos, para poder compartir con todos ustedes todas las informaciones del caso, amigos. Un abrazo para todos ustedes, amigos. Gracias como siempre por dejarnos ingresar a sus hogares, amigos. Atención, mis hermanos de la provincia de Cotabambas, sus distritos allá en Cotabambas, a través de Radio Poder Chasqui. También estamos a través de Radio Guaira en el distrito de Coyllurqui. Por supuesto, también en Tambobamba, amigos, con la señal de Radio Surfui. Igualmente en los distritos de Mara, Akira, ¿no? Chalhuahuacho, amigos, como siempre, con el mayor cariño, amigos. Guayajecuna, Panaicuna. Suma, puncho, cachun, uyachtamasecuna. Jancunas, ñaña, Guayajecuna, Panaicuna, Jayarinapa, que hay informativo, Willarico y Nisjata. Así que kunan punchao jallaqtamasuna y me mana Willaricuna Kashan que Guayajecuna, Panaicuna, kunan punchao para jallaqtamasi. Vamos a ver, seguramente vamos a compartir información importante porque la comunidad educativa allá en Akira también, atención, en la institución educativa César Vallejo va a cumplir 44 años de creación, así 44 años de haberse creado. Bueno, pues entonces vamos a conversar sobre las actividades que se van a desarrollar la siguiente semana. Igualmente vamos a conversar, amigos, atención, por estos 166 años de creación política de nuestro histórico distrito de Akira. Ya ellos también, amigos, atención, ya tienen actividades programadas desde mucho antes, con colocaciones de primera piedra, inauguración de obras. También va a haber, por supuesto, actividades importantes los días más cercanos a este 166º aniversario de creación política de Akira. Vamos a tener informaciones, amigos, por supuesto, desde Happy también. Happy está de aniversario, va a cumplir ya casi su bicentenario, casi, amigos, 198 años de creación política en este caso, de esta localidad tan importante, amigos, del distrito de Happy. Y vamos a conversar con su autoridad política número 1, en este caso el señor alcalde Raúl Contreras también. Bueno, por allá también nos están escuchando, como siempre, amigos. Así que Guayajecuna, Panaicuna, Suma, Puncha, Ocachun. Y por supuesto, no va a faltar, amigos, atención, no va a faltar las noticias, también las noticias regionales. Tenemos que efectivamente en la ciudad de Abancay, amigos, ha sido inaugurado
inconclusamente la obra del mercado. Dicen que el señor gobernador Pérez y Godoy inauguró una obra inconclusa. ¿Qué pasó, señor gobernador? Y Martínez estará apurado. ¿Qué ha pasado con el señor, gobernador? Que inauguró pues antes de que se concluyan la remodelación de este mercado de abastos número 1 de la ciudad de Abancay, amigos. En realidad también hay tristeza, Guayajecuna, Panaicuna, porque efectivamente allá en Chontay, río Chontay, cayó un auto, amigos, y bueno, rescatistas buscan a 2 personas. Una pena, amigos, atención, bueno, no sabemos las circunstancias, seguramente va a ser investigada esta información, este hecho que ha enlutado a las familias. Y vamos a tener conversación también, por supuesto, con muchos amigos. Vamos a ver informaciones que nos llegan desde las noticias nacionales. Por supuesto que siempre hacen noticia. Nuestros hermanos, nuestros grandes representantes ante el Congreso de la República, también no dejan de hacer noticia. Ellos anoche, amigos, atención, sobre todo la congresista, en este caso Alba, ha estado protagonizando, amigos, escenas muy vergonzosas, forzando a una congresista, a su colega de Perú Libre, para que su voto sea pues dirigido a la bicameralidad, a favor de la bicameralidad que están buscando los señores congresistas. Se deja con Panaicona kunantaj are, cierto, ya llaqtamasikuna are kashami llaqtamasikuna wayqichay panachay peregrinación nisqariki purillanku kay orjoman señor de Joyloriti nisqaman chaypin riki el sagrada imagen del señor de Joyloriti visitaremos kay punchawkuna chaymantapas willakuykuna kanqatajmi llaqtamasikuna riki kunan punchaw kay noticiropi. Lógicamente no van a faltar las noticias, amigos, que están afectando a las amas de casa también. Por ejemplo, amigos, escuchen, en la ciudad de Lima ya han detectado inescrupulosos que estaban inflando pollos, pollos con agua, los estaban inflando con agua, ni siquiera con aire, sino con agua, amigos, y químicos también para duplicar el peso de estas aves y de esa manera tener más ganancias y sinvergüenzas, bueno, los han cogido, pero siempre digo yo, el mundo no es tan pequeño, pero efectivamente hay numerosas personas que acostumbran a realizar este tipo de prácticas, ¿no? Inflarlos con agua y químicos para duplicar su peso y de esa manera ganar también. Y también informaciones importantes que vamos a tener, amigos, atención, hace ya meses que nosotros venimos advirtiendo, amigos, no es responsabilidad de ninguno de nosotros, sino prácticamente son fenómenos naturales. En este caso el fenómeno meteorológico de El Niño ya ha comenzado según organismos de Estados Unidos. El fenómeno que es caracterizado por el calentamiento de la superficie del Océano Pacífico, sobre todo en la parte oriental ecuatorial, y se produce cada 2 a 7 años en promedio. Bueno, en este caso, amigos, atención, se ha estado advirtiendo en el Perú que hace poco pues hubo un fenómeno meteorológico de calentamiento de aguas y pasó rápidamente ocasionando muchos problemas, sobre todo en el norte del país, y producto de todo esto no solamente el encarecimiento de productos, sino también atención en la aparición de estos mosquitos, de los zancudos que producen el dengue. Hasta ahora está produciendo dolor de cabeza. Eso vamos a conversarlo. Que hay fenómenos del Niño Nisqa ya está llaqtamasecona baja Estados Unidos pinisqapi ñangri mashankuña are presenta kamunjan wayqikuna panaykuna kay ñawpaq killakunatan kanja chayqa imakuna semana kanjachu llaqtamasecona, sobre todo norte del país nisqapin chaypiqa are wayqikuna panaykuna imaymanata ocasiona areki. Una pena, amigos. También vamos a tener una serie de informaciones, amigos, a esta hora de la mañana, por supuesto. Así que, amigos, con ustedes vamos a compartir todas las informaciones.
Vamos a compartir todas las informaciones, amigos, a esta hora de la mañana hasta las 8:30 de la mañana que dura nuestro informativo Villaricui. Y por supuesto, amigos, no duden ustedes de marcar 974-78-2420, teléfono si caen alguna panaiguna. De inmediato, amigos, atención, nos vamos a los titulares, amigos, de nuestro informativo Villaricui. A cada instante se generan hechos noticiosos en Villaricui. Titulares. Y como siempre arrancamos con nuestra frase de la semana, amigos. Atención, nuestra frase de la semana. Y a esta hora de la mañana, 6 de la mañana con 47 minutos. La vida es como montar en bicicleta. Es porque para mantener el equilibrio tienes que avanzar. Manan bicicleta peja ya está más de una isayaro acho, hasichayacho, manaya ormaron que acá y lo mapso ajla, pero sainan vida pues ya está más con una causa y chispas. Bicicleta ina, por irinan. Y matapas avanzar en apa, su magta equilibrio canan pagreki siempre causa y pipas puririnan. Voy a repona panaguna su mag y mapas hay en canan y siempre hay que estar en movimiento a lo largo de la vida, hay que hacer algo, hay que estar caminando para mantenernos en equilibrio y de esa manera avanzar, amigos. Importante, entonces, la vida es como montar en bicicleta. Para mantenerse en equilibrio tienes que avanzar. Seis de la mañana con 48 minutos. ¿Qué pasó un día como hoy, amigos? Recordemos un día como hoy, 6 de la mañana con 49 minutos ya. Allá en 1824 se producen deserciones en el ejército realista. Hablemos de 1824, recuerdan ustedes, ¿no? En el cual se produce la última guerra, amigos, la batalla en la Pampa de la Quinoa. Bueno, en ese año se producen deserciones en el ejército realista, mientras el libertador Simón Bolívar desarrollaba la campaña de la Sierra. En 1913, atención, en 1913 muere a los 41 años de edad en Inglaterra Sarah Helen, quien según las leyendas fue una mujer vampiro. Su cuerpo fue embarcado en busca de un lugar donde ser enterrada y finalmente fue sepultada en la ciudad de Pisco, Ica. Efectivamente, ahí están sus restos desde 1913. Cuando efectivamente la trasladan pues desde Inglaterra, porque de ahí allá no querían que sea enterrada porque era considerada mujer vampiro, y su esposo, dicen, atención, al no encontrar dónde enterrarla, la trae pues por todo el Pacífico y llega hasta la ciudad de Pisco. Ahí está enterrada Sarah Helen. Mucha gente va a orar, va a encargarle sus oraciones y dice que es una muy milagrosa almita. Sarah Helen, amigos, enterradita desde 1913 en Pisco. Vamos a 1974. 1974 muere en Madrid, España, el ilustre escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias, Premio Nobel de Literatura en 1967. Sus restos son llevados al cementerio Père Lachaise en París. Así es, en París, amigos. En 1990, un día como hoy, el desconocido ingeniero Alberto Fujimori derrota al famoso escritor Mario Vargas Llosa en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del Perú. Así es, en 1990, ahí es donde efectivamente don Alberto Fujimori se proclama es proclamado presidente de la República, amigos, al derrotar a Mario Vargas Llosa en segunda vuelta. 1999, recuerden, amigos, en 1999 el cementerio Presbítero Maestro es convertido en museo,
contiene la mayor colección de esculturas europeas de los siglos XIX y XX. En él descansan pues héroes de la patria y distinguidos peruanos de la época. Es un gran museo de verdad. Hay que, cuando ustedes vayan a la ciudad de Lima, visiten el cementerio Presbítero Maestro. Está frente a frente con el cementerio del Ángel. Así es. Y van a ver ustedes cómo en el siglo XIX y XX, bueno, hubo un gran apogeo en el que todos los señores que tenían muertitos, bueno, pues los entierran ahí y traen esculturas europeas importantes, muy bonitas esculturas. En el 2006, atención, en el 2006 en Alemania se inicia la 18ª Copa Mundial de Fútbol. En el 2006, repetimos, en Alemania se inicia la 18ª Copa Mundial del Fútbol. En el 2017, aquí atrasito nomás, amigos, en el 2017, la oposición venezolana denuncia penalmente a Nicolás Maduro, los magistrados de la Sala Constitucional del Supremo y las rectoras del Poder Electoral por intentar cambiar violentamente la Constitución. Bueno, ahí estamos, ahí sigue todavía Nicolás Maduro continuando la gran obra que empezó pues Hugo Chávez, ¿no? Con millones de venezolanos que salieron de Venezuela, amigos. Atención la hora, amigos, 6 de la mañana, 53 minutos. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares.
Vamos a ver con más noticias, amigos. Atención, 6 de la mañana con 59 minutos, 6 de la mañana con 59 minutos. Nuestra relación de titulares a esta hora de la mañana, amigos. Atención, atención, repetimos. Minera Las Bambas, amigos, el día de mañana presentará el taller de participación ciudadana en cumplimiento de la cuarta modificatoria del estudio de impacto ambiental exigida por el SENACE, donde los ciudadanos recibirán información, además de hacer conocer sus dudas sobre las modificaciones que contempla la cuarta MEIA. Sí, amigos, atención, y mañana sábado ya están todo listo para el gran remate a martillo de ganado vacuno ovinos y venta de productos lácteos como quesos, yogur, leche fresca, organizada por la comunidad de Fuerabamba en la hacienda Yavi Yavi desde las 10 de la mañana. Sí, así es. La institución educativa César Vallejo del distrito de Akira celebra su 44 aniversario de creación, amigos, con actividades académicas, culturales, deportivas, desde el miércoles, atención, 12 al 14 de junio, así que para esta misma actividad los docentes, estudiantes y padres de familia vienen trabajando en forma conjunta para lograr que se cumplan las actividades programadas. Vamos a ver más noticias. Atención, un saludo al profesor Clever Segarra, director de esta institución educativa César Vallejo, emblemático del distrito de Akira. Y la Municipalidad Distrital de Coyol, que invita al Misquimejoy, una feria de dulces y postres, celebrando el Día del Padre. Atención, a desarrollarse el 15 de junio en la plaza principal del distrito a partir de las 4 de la tarde. Seamos parte de esta reactivación económica local con estas actividades organizadas en nuestros distritos. Jacoche Yachtamasecona, atención, 15 Punchauca y Junio Quillape, plaza principal distrito Coyolquipe, Canja Parecón, Jareque, Cay, feria de dulces y postres, Misquemejo y Nesja, 4 de la tarde, Ñaupagman, En Akira, atención, titulares, 7 de la mañana con 1 minuto. En el distrito de Akira, en el marco de su 166 aniversario, organizará el taller de emprendimiento en programas estratégicos que cofinancian a asociaciones de productores agropecuarios, dirigido por las instituciones como Procompite, Agroideas, Midagri, el lunes 12 de junio del presente año a las 11 de la mañana en el Salón Consistorial de la Municipalidad. Más titulares, atención, Municipalidad de Cotabambas organiza el segundo Festival de la Papa Nativa Pampajasa 2023. El 17 de junio en la comunidad de Pampajasa Colca, la papa nativa con su diversidad de variedades y sabores únicos que nos conecta con nuestras tradiciones ancestrales y nos enseña sobre la riqueza de la biodiversidad. Atención, 17 de junio, segundo Festival de la Papa Nativa Pampajasa 2023. Esto allá en Pampajasa Colca. Vamos a ver, Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho y la población de Chignahui ayer desarrollaron con mucho éxito, amigos, y mucho entusiasmo el esperado Chaco de Vicuña. La misma actividad se llevará a cabo el 11, el día domingo, en la comunidad de Choajere. Quedan invitados todos para presenciar este acto trascendental y así conocer el trabajo de preservación que vienen haciendo estas dos comunidades. Así que Sainan Kaishan, Guayajecona, Panaicona, Jaina Puncha, Sumasumacta, Apare con Reiki, Caicha, Jonesca, Vicuñata, Guayajeche, Panache. 4 de la mañana salieron nuestros hermanos de Chignahui rumbo a acoger a estos, a encerrar, sobre todo traer a todas las vicuñas que se encontraban en gran parte en las alturas. Así que a las 11 de la mañana aproximadamente aparecieron con todas las vicuñas rodeados de cientos de personas, comuneros, sobre todo mamitas, papitos, que apoyaron para poder encerrar a las vicuñas, y a partir de las 11 de la mañana, pues amigos, ya teníamos la presencia de más o menos 150 vicuñas. Así es, Jaina Puncha, Apare con Chaichajo, Vicuña, Guayajecona, Panaicona. Vamos a ver más noticias. Este 21 de junio también la Municipalidad Distrital de Japi, atención, celebra su 198 aniversario de creación política. Sus autoridades hacen la invitación a toda la población en general a ser partícipes
en las diferentes actividades programadas por los 198 años de creación política del distrito de Happy. Un abrazo para su señor alcalde Raulito Contreras, un abrazo señor Raúl, así que más tarde también estaremos conversando con usted. 7 de la mañana con 4 minutos ya. La Municipalidad Provincial de Chumbivilcas organiza el concurso de banda escolar de música 2023. Esto en el marco de las actividades por el 198 aniversario de creación de la provincia de Chumbivilcas, también a realizarse este 21 de junio. Para ello, las inscripciones ya iniciaron el miércoles 7 al viernes 16 de junio. Desde el miércoles 7 al viernes 16 de junio están abiertas las inscripciones para tomar parte en este gran concurso de banda escolar 2023. Vamos con más noticias, 7 de la mañana con 4 minutos regionales. Vamos con las regionales, amigos. 7 de la mañana con 5 minutos, con la finalidad de agilizar la entrega de cupones de depósitos judiciales, notificaciones, endosos y otros en los procesos de alimentos. El presidente de la Corte Superior de Justicia de Apurímac realizó la entrega de un lote de equipos móviles a los diferentes juzgados de paz letrado del Distrito Judicial de Apurímac que tienen competencia en la especialidad de familia. Regionales, titulares regionales, 7 de la mañana con 5 minutos. 3 estudiantes quedaron con heridas moderadas luego de ser impactados por una camioneta cerrada cuando se movilizaban a bordo de una moto hacia su centro de estudios en el centro de San Luis del distrito de Pacucha. 2 de los menores fueron referidos al hospital subregional de Andahuaylas. 7 de la mañana con 8 minutos, atención, 6 minutos, ¿no? 6 minutos, atención, 7 de la mañana con 6 minutos. Gobernador de Apurímac entregó más de 700 laptops a estudiantes y docentes desde el inicio del año. La distribución de estos equipos portátiles a beneficiarios, exactamente a 713 beneficiarios de la provincia de Abancay, así como proyectores interactivos, barras de sonido, monitores interactivos, sistema de videovigilancia, entre otros. También, amigos, titulares, preparan posible arribo de presidenta Dina Boluarte a la ciudad de Chalhuanca, a su tierra natal. En los próximos días se colocará primera piedra del COAR. Para ello, el asesor de la ministra de Salud, Joel Briceño Candia, sería el encargado de coordinar con las autoridades para minimizar la oposición y aislar a pobladores que no salgan a expresar su rechazo. Nincotá. Kaishan kay ñawpaq punchawkunatas chayamunma Chalhuanca llaqtanman chayamunma señora presidenta de la República Dina Boluarte. Chaypin wayqikuna panaykuna colocación de primera piedra kay colegio de alto rendimiento nisqa COAR hatarikun hariki chay Chalhuancapi kunanja kayshan hariki prestado chaya llaqtamasikuna colegio prestado colegio chayapin kayshanku paykunaqa estudiashanku COARpej, pero ñan wayqikuna panaykuna hatarichinqa kuriki hatun colegio de alto rendimiento nisqata de Apurímac, kay Chalhuanca llaqtapi. Así que ya están allá asesor del Ministerio de Salud, Joel Briceño Ñacha, que chaypin payaja coordenadikushan que pikunan mana gustanchu, pikunatan mana gustanchu kay señora Chadina Boluarte, paikunak amare chunguchan hispanishan. 7 de la mañana con 7 minutos, amigos. En el Cusco, atención, Cusco hierve, amigos, de gente, de fieles. Fieles renuevan su fe durante impresionante peregrinación al Señor de Coyloriti. La sagrada imagen del Señor de Coyloriti fue visitada por miles de fieles, atención, católicos, fieles católicos provenientes de la ciudad del Cusco, provincias, el sur del país, y turistas durante su festividad que se celebró sin esta vez con restricciones después de los difíciles momentos a causa del COVID-19. Así es, y los contagios por COVID-19 se han duplicado en Arequipa, señores. Atención, escuchen. Jefa de epidemiología de Jereza dijo que la tendencia es que siga creciendo
por lo que recomendó a la población acceder a las vacunas que están disponibles. Así es, hay mucha gente que se ha quedado en la tercera dosis, ya no le interesó la cuarta dosis, pero salva vidas, seguramente, amigos. Atención, después de la cuarta dosis viene pues la ambivalente también. Vamos a ver más noticias desde Puno, 7 de la mañana con 9 minutos. 7 de la mañana con 9 minutos en Puno. Perro pitbull le saltó al cuello a una niña de 6 años y la deja gravemente herida. La pequeña tuvo que ser evacuada de emergencia desde Yunguyo al Hospital Regional Manuel Núñez Butrón de Puno. Lamentable, amigos, atención, la noticia también. El gobierno regional de Tacna, a través de su oficina de estudios, ha presentado el anteproyecto que está en elaboración sobre la creación de un mirador turístico con la bandera más grande del Perú, el cual será ubicada en el Cerro Intiorjo, así es, el Cerro Intiorjo, así es, amigos. Entonces, el gobierno regional, amigos, atención, en este caso de Tacna, va a presentar ya el anteproyecto, está presentando el anteproyecto sobre la creación de un mirador turístico, con la bandera más grande, dicen, en el Cerro Intiorjo. En Ayacucho, atención, 7 de la mañana con 10 minutos. En Ayacucho, el empresario Carlos Añaños construirá mercado mayorista vía obras por impuestos en Patibamba. Esto en Ayacucho. Dicha infraestructura dinamizará la economía local y beneficiará a más de 5,000 habitantes, dicen. Atención, recuerden que Añaños es dueño de Cola Real, dueño de una serie de empresas, amigos. Bueno, y no solamente está trabajando en Perú, sino también ya exportó, así es, estos productos como Cola Real a diversos países de Sudamérica. Así que en Ayacucho, el señor Carlos Añaños ya va a construir un mercado mayorista vía obras por impuestos. Más noticias, amigos, 7 de la mañana con 11 minutos, 7 de la mañana con 11 minutos, vamos a las noticias nacionales. En las noticias nacionales, Perú ya vive una situación de tranquilidad luego de casi 500 manifestaciones de protestas y violentas durante la inauguración del cuarto Congreso de Emprendedores Amazónicos en Loreto. La presidenta Dina Boluarte dijo que en la crisis política se pudo identificar que la mayoría de la población que participaba en las marchas lo hacía por justas reivindicaciones, pero había un grupo minoritario que los utilizaba para poder generar el caos y la violencia. Entonces ya la presidenta dijo, entonces, atención, luego de 500 manifestaciones de protestas y violencias, atención, las cosas, dicen, ya volvieron a su tranquilidad. ¿Y qué dice el señor presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola? Dijo que pese a informes que evidencian vulneración de los derechos humanos, la crisis ya concluyó en el país. Un total de 3 informes internacionales concluyeron que hubo ejecuciones extrajudiciales en protestas. Además, entidades continúan brindando recomendaciones debido a la situación que atraviesa el Perú. Bueno, vamos a ver. Están cantando ya, triunfalistas, señores del gobierno, pero bueno, vamos a ver cómo surgen, cómo siguen en los siguientes meses, amigos. 7 de la mañana con 12 minutos, el gobierno declara el estado de emergencia. Atención, escuchen bien claro, El gobierno declara en estado de emergencia en 18 regiones por peligro inminente ante el posible fenómeno del Niño. El gobierno decretó el estado de emergencia en un total de 855 distritos y 139 provincias en diversos departamentos del país por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales y el posible fenómeno del Niño. Recuerden, atención, en Estados Unidos ya han confirmado la presencia de este fenómeno del Niño. Será en los siguientes meses y sobre todo pues a partir del norte del Perú ya prácticamente se siente y va a evidenciarse con mucha lluvia, tragedia, ¿no? Desbordes de ríos, bueno, una serie de cosas, amigos.
Más noticias, más titulares. Ministro del Interior tildó de trapos negros. Atención, el ministro del Interior ha tildado de trapos negros a banderas peruanas de luto izadas en Puno. Vicente Romero respondió ante cuestionamientos que consideraban que usar las banderas de negro y blanco constituía un delito, pese a que suelen usarse con regularidad en manifestaciones. Una pena, amigos, que un grupo estén izando banderas de color blanco y negro. Esto es en Puno. Entonces, bueno, vamos a ver qué más dicen, amigos. Nos vamos a más titulares, amigos. Atención, amigos, atención. Nos vamos con noticias internacionales a esta hora de la mañana, amigos. Guayacuna, Panaicuna, 7 de la mañana con 14 minutos. 7 de la mañana con 14 minutos. Noticias internacionales. Atención, nos vamos con más noticias a esta hora de la mañana, amigos. Guayacuna, Panaicuna, noticias internacionales, amigos. Vamos a ver, atención, Guayacuna, Panaicuna, que hay Orasta, Guayache, Panache, Yactamasicuna. Nos vamos, atención, entonces, con las noticias internacionales, amigos. El fenómeno meteorológico El Niño ya ha comenzado, según organismos de los Estados Unidos. El fenómeno meteorológico con consecuencias para todo el planeta, a propiciar fenómenos climáticos extremos. Ha comenzado, informó así ayer jueves la Administración Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, Estados Unidos, de Marincuña, Jayariña, que hay fenómeno meteorológico El Niño Nesja, y manata causan jare que yactamasecona que hay manan que hay suyucuna lepichos, no, te enteron guayajecona panaicona texemoyon tempe. Más noticias internacionales. Alerta en más de 10 estados de Venezuela por fuertes lluvias. Según INAMEC, la alerta hidrológica se emitió debido a las condiciones climáticas causadas por la temporada de lluvias. Terror en Francia. Sujeto atacó con un cuchillo a niños en un parque. 5 personas resultaron heridas, entre ellos 4 niños pequeños, por un ataque con arma blanca en un parque en la ciudad francesa de Annecy, sureste, anunciaron las autoridades. Así es, atención. Deportivas, atención en Huillarico, y vamos a ver con las deportivas a esta hora de la mañana. Atención, Guayacuna, Panaicuna, vámonos con las deportivas, importantes informaciones. Atención, Yactamasecuna, Guayache, Panachay, a ver qué dicen las deportivas. Atención, Sporting Cristal y las claves de un triunfo a la altura de la Copa Libertadores en La Paz ante el Stronger. Atención, resistir en la altura, reponerse a una expulsión y remontar en la Copa Libertadores. Los aspectos que superó Sporting Cristal para la victoria, que le mantiene con opciones a seguir compitiendo a nivel internacional. Un gran referente el Sporting Cristal, por supuesto. Arriba Cristal, todos somos celestes, amigos. Sí, vamos a ver, atención, Guayacuna, Panaicuna, ¿qué dirá nuestro amigo la Catedral? Tiene que, siempre destaca el mejor equipo, pero si hay algún equipo que está fracasando, también le critica duramente, ¿no? Así es. Bueno, vamos a ver sobre este triunfo. Atención sobre el Cristal. Atención sobre este triunfo del Cristal. Renato Solís destacó victoria del Sporting Cristal en La Paz y dijo textualmente: aún nos mantiene en carrera. Solís destacó al Sporting Cristal por la victoria sufrida ante el Die Stranger por Copa Libertadores. Atención, y se mantiene optimista en la lucha por los octavos de final. 7 de la mañana con 17 minutos. Terminamos, amigos, y Fernando Salazar presentó oficialmente su renuncia a la administración de la Alianza Lima. El administrador de la Alianza Lima, Fernando Salazar, ha renunciado a su cargo en la institución blanquiazul por razones personales. Nada tiene que ver con la parte técnica, con el fracaso de la Alianza, ¿no? Bueno, pero por razones personales se aleja de la administración del Alianza Lima. Guayacuna, Panaicuna. Sainankay titulares Nesja, Guayacuna, Panaicuna, Jacoche Samarero son, se manta coteremos son Guayacuna, Panaicuna, Arique hasta un Guayacuna. Atención, 974782420 en teléfono Chicashankay horas taja. Hermanos de Chalhuahuacho, Cotabambas y quienes escuchan, la provincia de Grau no hemos tenido la suerte que han tenido
nuestros hermanos el Cotabambas y otras provincias, lo que hemos venido haciendo es gestiones en los diferentes ministerios y es así, que todo ese presupuesto se ha traído a través del concurso del FID, Fondo de Invierte para el Desarrollo, convenio Hochas, convenio Cámara de Comercio, así, casi todo ha sido a través de gestiones, pero no hemos tenido esa suerte que tiene Cotabambas de tener ingresos fabulosos ya por regalías, ya por cano. Yo aplaudo porque conozco casi todo Cotabambas y ahora me da gusto que haya mucho desarrollo, haya mucha participación de nuestra población y qué bien, de eso se trata. Los peruanos, los estados, de manera sostenible siempre tenemos que aprovechar nuestros recursos naturales, en este caso la minería. Son 84 municipalidades de la región reciben el canon minero a partir de este año, también el canon, mejor dicho, regalía minera, también reciben todos los municipios, el gobierno regional, las 2 universidades de la región y también la regalía contractual. Hablando de este tema de que solamente en Apurímac nosotros recibimos regalía contractual, en otras zonas mineras no reciben la regalía contractual. Hoy día pues todas las municipalidades y también la región, los gobiernos locales gozamos de ese recurso de regalía contractual. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Huillaricuy, desarrollo de la información. Bien, Guayajecuna, Panaicuna, Cayo, Rasta, Jarilla, Tamazecuna, a ver, Hanchis, horas, Iscachunca, Yopain Piña, 7 de la mañana con 20 minutos, amigos. Y bueno, como siempre, nosotros aquí en Radio Surufo estamos al tanto de los aniversarios de nuestros distritos, de nuestras comunidades, de nuestros hermanos distritos de acá, vecinos también a Cotabambas, amigos, atención. Y a esta hora nos vamos a trasladar hasta el distrito de Japi. Atención, distrito de Japi, porque también ellos ya van a cumplir ya su bicentenario. Están próximos, amigos, 198 años de creación política y las autoridades, por supuesto, van a llevar una serie de actividades, tienen ya programadas por estos 198 años de creación política del distrito. Atención, vamos a comunicarnos con el señor alcalde del distrito de Japi, el señor Raúl Contreras, a quien le damos la bienvenida hacia Radio Surufui. Buenos días, señor alcalde. Un abrazo a usted y gracias por recibir nuestra llamada telefónica desde Radio Surufui. Muy buenos días. Muy buenos días, reciban el cordial saludo a nombre del distrito de Japi, provincia de Taruro, región Cusco, a su programa a través del Radio Surufui. Muy buenos días con todos los radiovidentes, reciban el cordial saludo a cada uno de ustedes. Cuéntanos, alcalde. Entendemos que ustedes tienen una serie de actividades programadas por estos 198 años. En 2 añitos más, el bicentenario del distrito de Japi. Cuéntenos sobre las actividades que tienen previstos. Sí, efectivamente, nosotros pues este 21 de junio estamos de aniversario, los 198 años de creación política y próximos a cumplir nuestro bicentenario. En ese entender, nosotros ya hemos iniciado con las diferentes actividades programadas en conmemoración de nuestro aniversario, como es el tema de los campeonatos interinstituciones, que estamos desarrollando ya 3 semanas prácticamente con todas las instituciones que contamos acá en el ámbito de nuestro distrito de Japi. Asimismo también tenemos este sábado campeonato intercomunidades, tanto varones y mujeres, en las diferentes sedes como en Coyabamba, Cajascarac, Api y Perja, en los 4 sedes, y el próximo 17 está llevándose la gran final acá en la capital del distrito. Asimismo también tenemos el día 18 lo que es la feria agropecuaria, tenemos campeonato de los residentes acá en la capital del distrito, el día 19 tenemos la competencia hípica, y también tenemos lo que es la competencia de motocross, lo que es a nivel región del Cusco. Tenemos lo que es el concurso
de dibujo y pintura de todos los estudiantes de todos los niveles de nuestras instituciones educativas, y también tenemos lo que es la competencia de los juegos tradicionales. Y asimismo el día 20 tenemos competencia de maratón, varones, mujeres, tenemos también lo que es el concurso de danzas de las instituciones educativas, tanto PRONEI inicial, lo que es primaria, secundaria, intercomunidades y también interinstituciones. Y asimismo el día 20 tenemos lo que es el tema de canto y música, la elección de la Muna Ijateña, y asimismo tenemos la gran serenata con la presentación de los diferentes artistas el día 20. Y nuestro día central empezaremos pues desde las 00 horas con lo que es fuegos artificiales. 5 a.m. tenemos lo que es la salva de 21 camaretazos. 8 de la mañana concentración de autoridades en el local de la municipalidad. Y a las 9 de la mañana tenemos pues la misa, en honor a nuestro aniversario. Y a las 10 de la mañana tenemos lo que es el paseo de la Pabellón Nacional. Y a las 10:30 inicio de la ceremonia de la ceremonia central, con el desfile de todas las instituciones, comunidades, lo que es ONG y lo que es el Consejo Municipal. Así está programado nuestro aniversario, mi querido amigo. En todo caso, alcalde, pienso yo, y siempre ha sido así, pues, la actividad bandera de todos nuestros distritos altoandinos, que son eminentemente agricultores, siempre es la feria agropecuaria. ¿Quiénes van a tomar parte? ¿Cuáles son las invitaciones solamente para los pobladores de Japi o pueden venir desde fuera? Cuéntenos un poco. Sí, efectivamente, esta feria que llevamos por el aniversario es una feria que es pues, de una categoría abierta, no es una feria comunal. Entonces, seguramente nosotros ya hemos escuchado ya oficios a los diferentes, como es a Mara, Capamarca, los distritos aledaños, también como es Huanoquite y del ámbito de la provincia de Paruro. Seguramente, como les vamos a contar, inclusive desde Colgemarca nos indican que van a estar participando los criadores de ovino. Entonces, es una feria abierta donde pueden pues participar de los diferentes distritos. No vamos a, en ese entender, no es solamente local. Como es una feria central, pues el aniversario es una feria abierta. Por supuesto, y también seguramente el día 19, esta gran carrera de caballos, ¿es también distrital, regional, interregional? En esta oportunidad es la primera vez que estamos pues complementando esta actividad, si bien es cierto, más antes no se llevaba. Entonces, por este año estamos llevando lo que es el tema de carrera, lo que es a nivel distrital nomás. Pero para los próximos años ya vamos a mejorar lo que es las categorías, ya un poco más abierto, porque sabemos, hace poco nosotros hemos desarrollado una carrera pues de nivel regional en la pista hípica de Huaytacocha. Entonces, por esa vez a nivel distrital nomás lo que es la carrera hípica. Bueno, hay una serie de actividades que, van a distraer, se van a distraer todos los de Japi. Bueno, también seguramente con esta carrera de motocross también. Esta carrera de motocross va a ser el circuito, va a ser ahí en el distrito nada más, o vienen desde otros lugares. ¿Cuál es el punto de origen y cuál es el punto de destino, de llegada? Sí, efectivamente también es una de las actividades que estamos innovando por primera vez acá en el distrito de Japi, y entonces nosotros hemos invitado pues a los diferentes personas que indican, a esto inclusive van a venir desde Chagabahuacho, me indican, y también de lo que es por el lado de Abancay, y es una actividad que va a ser pues netamente acá en el circuito de lo que es caminos vecinales de nuestro distrito de Japi, empezando desde Bajaychaca hasta Cachucruz, y de ahí van a volver por lo que es Jehuayo, Catas, Cajapucará, finalmente van a llegar a la plaza de nuestro distrito. Un aproximado de kilometraje más de 40 kilómetros es lo que van a recorrer. 40 kilómetros, está muy bueno esto. En realidad, alcalde, nos escucha en gran parte de Paruro también, así que haga llegar la invitación a cada uno de los distritos para que puedan tomar parte pues en estas actividades celebratorias ya próximos a los 200 años. Sí,
Sí, efectivamente, aprovechando esta oportunidad a través de su programa, hago llegar pues la cordial invitación a todos nuestros paisanos de los diferentes distritos de la provincia de Paruro, también de nuestros distritos vecinos de la región de Apurímac, ¿no? Y con quienes también estamos pues en plena coordinación, más que todo con el distrito de Mara, con quien también esperamos contar con la presencia con los hermanos, ¿no? De Mara, Capamarca, Coaquemarca, y hago pues el cordial invitación y a su persona también que nos pueda visitar pues y poder apreciar de las actividades que vamos a desarrollar más que todos los días del día 20 y 21, que son los días más fuertes, ¿no? Que ya prácticamente van a estar concentrados todas las comunidades de los diferentes de todas las diferentes comunidades de nuestro ámbito distrital, porque sabemos que nuestro distrito es un poco extenso, entonces ellos se concentran desde el día 20 hasta el día 21 acá en la capital del distrito de Jati. Werajocha hatun barayo kay hapi llaqtamanta runasimichapi mastariri kay hatun minkariku ima runasimichapi werajocha Raulito Contreras seguramente serenata nisqamanpas chaymanpas seguramente hatun taqiqkuna maykunamantaraqsi chay kamunqa ima horas tan hallarikunqa serenata chaychata mastariri papá. Sí, efectivamente, ya tomando capsi a paisa, y pillan paisano y cunata a nuestros hermanos residentes de la ciudad del Cusco, quienes, para que ellos también estén presentes conjuntamente con nosotros. El día 20, no más que todo, ya puncha ya paricunca aquí jato una actividad, lo que es concurso de danzas de las diferentes instituciones educativas, de los 4 niveles, también comunidades cunatas, Zapanco, Ningurik, Chuncandi, comunidades presente Canca, y tarde hora se trata de aproximadamente 7 de la noche en el Huichayman presentaré lo que es los conjuntos con Demaita de Apumayo, el Juincito de Paucará, estará lo que es en Guailía el chino Chano Ricalde, Caja 20 Punta de Parpas, Santa Jojuro Pucuna, que es lo que es el grupos de nivel local. Entonces, la payaquista de Mincarecamukis, a nombre del Consejo Municipal, a nombre de todo lo que es nuestras autoridades, para que nos puedan visitar pues estos días de lo que es 20 y 21 de junio. Interesante, alcalde, así que lo tengan, que lo pasen de lo mejor, pues como siempre, así que seguiremos nosotros difundiendo también. Pásenos la información completa para poder en estos días que nos quedan, poder difundirlo a través de nuestra emisora, y lo vamos a hacer con el mayor cariño. Gracias, alcalde. Gracias, muy amable. Igualmente quedan pues cordialmente invitados, esperemos contar con su presencia. Le voy a enviar el programita de todas maneras al WhatsApp, más una invitación. Muchísimas gracias por la presente entrevista y saludos cordiales a todos los radio oyentes. Un abrazo para usted, alcalde, y arriba esos 198 años de creación política del distrito de Japi. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muy buenos días. Buenos días. La hora, amigos, Guayajecona, Panecona, y horas me caen. Atención, 7 de la mañana con 32 minutos. Y por supuesto, no dejamos de, siempre estamos invitándoles, amigos, atención a la 17ª competencia hípica interregional Coyllurqui 2023. Es un gran escenario donde efectivamente llegan, pues, conocidos aficionados a la hípica desde diversas regiones del país a esta 17ª competencia interregional Coyllurqui 2023, a todos los aficionados de la hípica de la macro sur del Perú, vale decir Arequipa, Cusco, Puno, Apurímac, Huancavelica, amigos de las provincias de Chumbivilcas, Paruro, Anta, Macari, Cailloma, Espinar, amigos apurimeños desde Abancay, Tamburco, Chuquibambilla, Grau, así es, hermanos de las provincias de Cotabambas, Coyllurqui, Cotabambas, Challo, Ahuacho, Tambobamba, Quira y Mara, se les hace
hace llegar el saludo cordial de parte de la Municipalidad de Coyurqui y del Club Hípico Círculo Gallístico y Taurino para invitarles a la gran carrera hípica, amigos, carrera de caballos Coyurqui 2023, así que en homenaje al señor Angelino Oroz Bárcena. Amigos, atención, esto se va a llevar a cabo el 24 y 25 del presente mes en la pista hípica de Común Pampa, de Ajpitán, en las categorías, atención, estas son las categorías A, es caballos alto andino sin mejora genética por Stut 3 caballos, dicen por Stut 3 caballos. También caballos alto andinos con mejora genética, un solo caballo por el Stut. Categoría C, nos dicen, amigos, atención, categoría C, caballos mejorados, atención, caballos mejorados, en un segundito, ahorita lo atendemos, ahí no se mantiene. Caballos mejorados, un solo caballo también. En la categoría D, caballos mejorados de pura sangre y cuarta de milla, un solo caballo también, 35,000 soles en juego, habrá trofeos y pecho petrales no falten en Tajo, así que allá estaremos también, amigos. Un abrazo para nuestro gran amigo Richard Valencia, donde se encuentre. Llamada telefónica, amigos, vamos a ver, efectivamente recibimos a las 7 de la mañana con 34 minutos. Aló, muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día, amigo Guillermo Recharte, y también saludamos a toda la prensa de Radio Surfui, allá en Chimilayo Modeté. Mi querido Marco Antonio Cabrera, muy buenos días desde Choajere. Así es, hermano Guillermo, desde Choajere estamos comunicándoles con toda la prensa de Radio Surfui. Asimismo también para hacer una extensivo invitación para todo nuestro distrito de Chalboacho y para toda la provincia de Cotabambas, ¿no? Y también para todos nuestros amigos de vecinos del distrito de Akira. También estamos en la frontera de Chalboacho y Akira. También cerca a nuestra comunidad campesina de Choajere. Entonces le hacemos la invitación para el día domingo, el 11, para el Gran Chaco y Vicuña en la comunidad campesina de Choajere en las faldas del Cerro Maquerua. Marco Antonio, es interesante porque al igual que Choajere, Chignau y también es otro gran escenario en el cual hacemos esta actividad tradicional. Ayer fue un gran día para nuestros hermanos de Chignau, un abrazo a su señor presidente de la comunidad, don Luis Alberto, y por supuesto ahí hubo aproximadamente 150 vicuñas. Con todos los problemas que hemos tenido en Choajere, más o menos, ¿cuántas vicuñas podremos juntar? El año pasado, ¿cuántos hubo? Ahora, ¿cuántos tendremos? Mira, los números exactos casi no se lo pueden dar, ¿no? Como usted sabe que así es, también es su hábitat de estos animales silvestres. Bueno, también dentro de ellos todavía tenemos depredadores de los animales silvestres, el cóndor, el zorro, más que todo, ¿no? También es el vejez de las vicuñas, como todo un ser, también tienen su etapa de vivencia ellos, entonces dentro de ellos no lo podemos calcularlos, pero sí tenemos buena cantidad igual, y dentro de ellos también ha sido unas pérdidas con el incendio forestal de nuestro Cerro Maquerua, como ustedes lo saben, como hemos difundido varias veces de este tema. Entonces, de igual forma, mañana el día domingo se verá qué cantidad tenemos, porque como le digo, es su hábitat de estos animales y dentro de ellos hay depredadores, también esos animalitos que también son atacados, más que todo el cóndor, ¿no? Acá nuestros amigos de Chignau también creo que bastante lo ataca el cóndor, ¿no? Y bueno, es su hábitat y dentro de ellos no podemos calcular la cifra exacta. Guillermito. Sí, hermano. Por favor, le invitamos a toda la mancha de Radio Surfui para el día domingo. Domingo queremos verlos, que nos acompañen también igual. De igual forma, y estaremos también invitando a la comunidad, estamos brindando almuerzo, desayuno, para todos los visitantes de nuestro distrito y de la provincia de Cotabambas. Es interesante esto, la invitación, porque en este tipo de actividades, Marco Antonio, no solamente toman parte nuestros hermanos de Choajere, sino también los hermanos que vayan desde diversos puntos para colaborar con esta gran actividad, porque se requiere una gran cantidad de personas que puedan ir desde muy temprano. Porque desayunan Marco Antonio. Es verdad, hermano Guillermo, es una actividad única, una vez al año se realiza
Chaco y Vicuña en las dos comunidades de acá del distrito de Chalhuahuacho y de la provincia de Cotabambas, ¿no? Dentro de ellos, la comunidad Chichñahui, bueno, ya viene años, ¿no? Que con esta actividad, bueno, la comunidad choaquera igual, entonces, kunasta no caico acaricamuquis la palequista, ya pon yachtakuna, casan que ser cariqui yachtai, choaquera yachtaman, lo que son Chalhuahuacho, comunidad Chila, Binascucho, Fuerabamba, nuestros amigos de Patabamba, Huancacaya Grande, Huancacaya Chico del distrito de Akira, nuestros hermanos de Caicopampa, Queuña, nuestros hermanos de todos los barrios de nuestro distrito. Visítanos a este gran Chaco y Vicuña en la comunidad campesina de Choaquera el día domingo, el 11 de faltan pocos días, faltan prácticamente mañana, pasado ya estamos ya cerca, visitar Maico, Ayacuno, Panaicuna, no caico Riki comunidad, preparar Riki desayuno, almuerzo, a Hachanchi Pcacha, Uniten Pcacha, Che Meina Riki Tomaris Paquita Caterimunapa. Y también hay otro, mira, el día domingo a las 6 de la mañana tenemos bus y tenemos combi en Plaza de Armas de Chalhuahuacho. Y Curacho, Manaps, Casenx, Unidad Nidos Carrios, pues, de Machalquipi Chorito, Mananx, no, Cacha, no Caico, Comunidad Chorachaico, Insata Carruta, Atun Carrunata, Chalhuachumanta, Tecainanchis Pareque, entonces, Amela Kimquicho, el Crepa, Nay, y Minata Cherisunches, no, y de vuelta vamos a tener la movilidad. Ya se imaginan, ya Panchis, Cainanchispag, al Cerro de Maqueroa, al Gran Chaco y de Vicuña en la comunidad campesina de Choaquere. Guillermito, le invitamos a usted, a toda la prensa de Radio Surfoy, también a dirigirse a la comunidad campesina de Choaquere y vivir esta experiencia bonita en persona en los cerros, ¿no? Atrás de las Vicuñas, iba a ser una experiencia tan bonita y una experiencia tan recordada de nuestra comunidad. Va a ser interesante, mi estimado Marco Antonio, así que desde muy temprano, y seguramente nuestros hermanos que ya se embarquen en estos buses a partir de las 6 de la mañana podrán ir a reforzar. Por supuesto, entendemos que la gente del lugar, nuestros hermanos chuajereños, desde muy temprano van a salir, porque ya hay que a las 4 o 5 de la mañana ya están ya Alto Rojopeña Cachanco. Así es, nosotros, sí, no caigo con Pacarimante, ya con Amante trabaja Pchecoña. Se hace el embudo, las mangas, ya desde el día de hoy, ¿no? Desde el día de hoy, mañana, se hace una actividad bien bonita para toda la comunidad y también para el día del domingo también contamos con caballería. También la caballería es un bastante apoyo que nos da en nuestra comunidad. Bueno, el Cerro Maquero es un cerro grande, también como ustedes lo ven. Por ahí que se huichaiman, que entonces necesitamos bastante personas en cita y la caballería también dentro de la comunidad que tenemos es un apoyo bastante. Nuestros hermanos también van a estar ahí presentes, entonces Cheikunawarica avanzaremos en su eje. Solamente estrategia de esto y bueno, chaqueramos en su eje y a ver, Guillermito, pita que tenemos un jeriki, chomanacho. Pita sacamos un eje con la orjo con la maicona más, se es un provocan caballo, provocan chaquichaya plequis, cheja tempranota por un saco radio de fuerza y penganja, ¿ya? Muchas gracias, Marco Antonio, y Machatoncho, y a pedir un chismampas. Sí, Guillermito, muchas gracias, papá lindo, siempre también agradecer también a todos nuestros hermanos que siempre también nos visitan. Siempre la comunidad ha esperado con brazos abiertos y siempre igual estaremos esperando y le estaremos atendiendo el día domingo. La comunidad siempre se está comportando a la altura de nuestros visitantes y nosotros siempre gustosamente estamos para atenderlos, para servirlos dentro de nuestra comunidad por ¿cómo se le puede llamar? Como un deporte que se hace, ¿no? Porque prácticamente es un deporte que más cultural, tiene esfuerzo físico, pero dentro de eso también no se necesita de todas maneras todo tipo de gente, ¿no? Porque los jóvenes estamos en la primera cuadrilla o las cuadrillas que forman, tenemos 10 cuadrillas, dentro de ellos vamos relacionando a la gente y bonito nos acomodamos y dentro de ellos todo el objetivo se logra ya en el embudo cuando están las vicuñas y ahí recién todos celebramos, ¿no? Claro, así que domingo te para eso, Marco Antonio, y ya temprano ya por ir a coñajeco, pues. Un abrazo, muchas gracias por la comunicación, Marco Antonio. Muchas gracias a toda la prensa de Radio Surfo y le agradecemos y que nos haga la invitación está hecha para toda la población en general y para todos nuestros amigos del distrito de Chalhuahuacho y de la provincia de Cotabambas.
Gracias nuevamente, un abrazo. Seina Guayjecuna Panaicuna, que ahora está Jari, Guayjecuna Panachecuna, Riki. Listuña Guayjecuna Panaicuna, que hay actividades culturales, un abrazo también a través del WhatsApp, nos escriben, ¿no? Atención, a raíz de la. Se ha ingresado a Radio Surfway una gran cantidad de música nueva, música que efectivamente está renovando pues nuestra discoteca musical, y por ahí nos escriben, atención, un amigo nos escribe, a ver, desde 982-023-047, nos dice: gracias por comprender, espero una buena programación hacia adelante en Radio Surfway, por las noches música de los 70s, atención, vamos a ver un ratito, por favor, nos espera un momentito, por favor, no cuelgue, vamos a dar este mensajecito, y es por las noches música de los 60, 70, 80, 90, sea en versión español e inglés, por favor, ni chantaj. Deseamos una radio diferente y de calidad en Huaynos Selectos. Estaba escuchando radio de la empresa Antapacay, desde Antapacay, y es diferente tanto la radio La Máxima también. Radio Las Bambas es ahora, Radio Máxima ya ha sido cambiado por Radio Las Bambas, y dicen desde, atención, nos escuchan, atención, desde Antapacay, amigos, gracias y buenas noches, nos dicen, atención, gracias mi hermano, gracias desde Antapacay que nos escriben, y por supuesto también una fotografía nos envía nuestro amigo Edwin Silva, ahí con su enamorada, con su novia, y bueno, nos envían también una fotografía para compartir con él la alegría. Vamos a ver, atención amigos, a esta hora de la mañana, 7 de la mañana con 44 minutos, ya estamos en comunicación telefónica. Muy buenos días, bienvenido, Richard Valencia. Muy buenos días, señor Guillermo, a través de su emisora Radio Surfway, y nosotros también acá por Coyurqui en sintonía total, nuestros hermanos del distrito de Coyurqui, la provincia de Grau, nos escuchan allá en Curpahuasi, nos escuchan en Guayati, nos escuchan en Mariscal Gamarra, y por supuesto a través de las páginas de Radio Guaira, la transmisión de este noticiero Huillaricoy. Desde acá, nuestras felicitaciones a los hermanos de Choaquere, que en algún momento también he tenido la oportunidad de estar en este chaco de Vicuña, en el Cerro Maquerua. Nuestro saludo a todas las familias, a todos los hermanos de Choaquere, que tienen pues una bonita actividad del chaco de Vicuña. Desde Radio Surfway y Radio Guaira, quiero hacer llegar también nuestro saludo a los hermanos de Utaparo, sí, la provincia de Grau. Están de aniversario el día de hoy, cumpliendo 27 años al servicio de su comunidad. Nuestro saludo al señor presidente y demás autoridades que esta mañana salieron, y el día de anoche, por supuesto, a través de Radio Guaira. Quiero también agradecer a usted y por supuesto a la emisora por difundir nuestra cultura, nuestra tradición de muchos distritos como Capi, como Chalhuahuacho, y Coyurqui tiene pues también sus actividades peculiares como de costumbre, al cual invitamos de todo corazón a nombre de la Municipalidad de Coyurqui, a nombre del Club Hípico, este domingo 18 tenemos pues a ver en la gran competencia de caballos intercomunidades Coyurqui 2023, solamente coyurquinos, puede participar uno de Huancuire, Vilcaro, Manasqui, todas las comunidades en sus dos categorías, caballos altoandinos sin mejora genética y con mejora genética. Invitamos a todos los aficionados. Repítenos, por favor, Richard, repítenos esta actividad, propiamente esta actividad. Sí, Gran Carrera de Caballos Coyurqui 2023, intercomunidades, Coyurqui intercomunidades en sus dos categorías, categorías altoandinos sin mejora genética y caballos altoandinos con mejora genética. Entonces tenemos dos categorías en Coyurqui. ¿Qué día es? ¿Qué día es? El Día del Padre, este 18 de junio. Sin embargo, también ese día tenemos el encuentro deportivo Copa Perú, sede Coyurqui. Seguramente muchos aficionados han de repartirse tanto en el fútbol como en la cuestión hípica. También este sábado, como ya antesala al Día del Padre, tenemos la tercera competencia de gallos a navaja, grandes premios, lo organiza el barrio de Caramparqui. Invitamos a todos los galleros. ¿Hablas de mañana sábado? No, pasado, el siguiente sábado, 17. Sábado 17, vamos, sábado 17, gran pelea de gallos. Gran pelea de gallos, tercera edición, organiza el barrio de Caramparqui dentro del distrito de Coyurqui.
Perfecto. Y luego el día 18 por el día del Padre, también esta gran carrera de caballos que solamente es para comunidades invitadas. Así es, organiza el Club Hípico y por supuesto también la Municipalidad de Coyhaique. Y desde el día 22, 23 tenemos la gran feria agropecuaria, gastronómica, artesanal, con participación, primera feria provincial. Van a participar la provincia de Cotamamas en forma abierta. En el tema de ganados, tenemos también en lo que es paltos y otros rubros al cual invitamos. Y por supuesto la infaltable gran carrera de caballos a nivel interregional. Desde acá invitamos a todos los hermanos de Chalhuahuacho, Fuerabamba, a toda la provincia de Cotamamas, Chumbivilcas, a este gran encuentro interregional Coyhaique 2023, con cariño denominado al señor Angelino Oroz Bárcena. Estamos homenajeando a una personalidad de trayectoria, que en paz descanse, y por supuesto también sus hijos nos acompañarán ese día. Caballos es el día 24 y 25. 24 y 25 de junio, por supuesto, como costumbre, al cual invitamos ya han confirmado nuestros hermanos de Cailloma, han ya confirmado los hermanos de Colquemarca, por supuesto a nuestro amigo Ronnie Portilla, al señor J.K. Guzmán y muchas personalidades como la familia Vaca, la familia Alarcón de Chalhuacho, se estarán presentes acá en Coyhaique. Invitamos de todo corazón y por supuesto a toda la provincia de Cotamamas. A nombre de Coyhaique, señor Guillermo, agradecemos a cada uno de ustedes por difundirnos y síganos difundiéndonos esta bonita tradición, y desde allá también invitamos de todo corazón a Radio Surfoy, a un integrante, para que también esté presente ese día en esta pista típica de Comunpampa de Ajpitán. Saludos a las autoridades. No solamente va a estar un integrante, por favor, no limite el número de personas de Radio Sur, podemos ir todos también, Por supuesto, sería muy atinado, señor Guillermo, a venir a una oportunidad, pero solamente pues cuestión de 5 es con la carrata, jabalero, campo, sillaron y caballo perico, Guillermo. Desde acá también reconocer a la colonia de Ajpitán. El día de ayer ya se ha hecho algunas coordinaciones en la misma pista hípica, algunos en la parte logística y por supuesto algunas gerencias que también ya asumen sus responsabilidades para el escenario de esta fiesta interregional, esta fiesta gastronómica, agropecuaria, que lo hacemos pues de todo corazón para el mundo, para nuestros visitantes y para nuestros hermanos coyhaiquinos. Reiterar nuestro agradecimiento a nombre del Club Hípico, a nombre de la Municipalidad y por supuesto a nombre de Coyhaique, y desde ya la cordial bienvenida a todos los aficionados, tanto en los caballos y en todos los eventos que tiene Coyhaique. Muchas gracias, señor Guillermo. Un abrazo para ti, Richard. Como siempre, estamos en familia y difundiendo estas informaciones a nuestros hermanos de Utaparo que nos están escuchando a través de Radio Guaira. Un abrazo a través de su persona. Gracias, Richard. Muchas gracias, señor Guillermo. Hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento, mi hermano. Muchísimas gracias, amigos. Seina yachtamasecuna aparikuchan weire y meimana actividad con yachtamasecuna. Jaina puncha sumachta aparikon reki yachtamasecuna. Atención, kay chajos bikuña nesja yachtamasecuna kay chiñao y yachtapi chaypin weijekuna paneikuna sumachta organización taruarjan weirajocha reki Luis Alberto. Pay mi presidente kay reki kay chiñao y yachtamanta paitan na payakamoni paitatasme hatun felicitación ta aparecine porque pay me guayajekuna panekuna sumachta parladespa Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho paykuna Cusca chaypin senasa nisqapas kargan chaypin karanko wakin institucionapas el Instituto Tecnológico Público de Chalhuahuacho también estuvo presente con sus jóvenes. Estuvieron también atención el Ministerio de Agricultura, estuvo también atención, amigos, una serie de instituciones que han apoyado a la realización de esta bonita actividad cultural, amigos, en el cual se han podido captar alrededor de 150 vicuñas y luego de hacer todas las actividades, bueno, sobre todo dosificación, también el corte de fibra, entonces han sido liberadas estas lindas vicuñas, amigos, así que un abrazo, así que paikuna chaypin guayajekuna panekuna y meimana comisionkuna alintan por erenco llaqtamasekuna chiñao lladopi, sobre todo mamitanchikuna guaykojkuna paikunan nehuasharanko ya hueracha que el hermano mana na payakosun chunes nisharanko taj, pero ñoga mana guaje panachaykuna mana ñoga palabra man falta de mancho, porque jankunas reikon munamunaita munachicos papas atención
atención a rinco que ya waka llevakin llaqtamanta chalwachumanta sumaqta desayuno almuerzo atendí con curiki. Claro, pues por supuesto, gracias a la señora Mary Guzmán, en este caso Aida, así es, ¿no? Mary Guzmán Aida, gracias a la señora Marujita Maldonado, que estuvieron en la comisión de cocina, a la señora Vilma Wilca, también a la señora Sonia Wilca Pinares, a la señora Rosa Wilca Caigua, en este caso también Huachaypin por Isharan, que Jatainins, Sainatan, que cae sobre con Achayaramos, Janespa, Huerajocha. Corsino Jopa Wilca, 80 años de edad, Paipa Seipin por Epacamusharan Enrique, Chayaja, Yachtamasecuna, importante amigos, Huayachecuna, Panachecuna. Vamos a ver en atención la hora en todo el Perú, amigos, la hora en todo el Perú. Bien, amigos, llaqtamasykuna, wayqikuna, panaykuna, kay horastaqa, wayqichay willarikuykuna, kashan riki, hawa llaqtakunamantapas, atención, Cusco llaqtapi, eso sea, Cusco llaqtapi, wayqikuna, panaykuna riki, sumaqta aparikun llaqtamasykuna, kay, sobre todo, wayqikuna, panaykuna, kashan riki, atención, señor de Qoylluriti, nisqa, sumaqta llaqtamasykuna, peregrinación, nisqa, aparikushan, kay, sagrada imagen del señor de Qoylluriti. También en Chalehuahuacho se está llevando a cabo, ¿no? Vamos a preguntarle a nuestra compañera Liz Aldívar cómo se está llevando a cabo esta bonita fiesta, en este caso religiosa, lo que es la peregrinación hacia la parte alta del Señor de los de Qoylluriti. A ver, Liz Aldívar, muy buenos días, Panachay, Ayillancho. Y mainaya Guillermito, a suepas no caigo caricos, poliastrano, caterpariman, chaipe no ego carizaray, con ampunchaucuna, cerca arin, está quenata, Riki, que hay peregrinaciones, camariti puririnco, ashka, a suepas charahuachu, llactamanta, comunidad ninguna manta, puririnco, ashkata, resquiscuna, chay, Riki, se cayó un co. Taitacho Qoylluriti chayman, chanallata Cotabambas, Mara, chaykunamantan hamuyunku, cerca yachasqanchik Majenarichmu, provincia de Cotabambas, Nescaca, siempre más cercanía, Cachariki, Nawan, que Cusco llaqtawan. Entonces, chayrayku piaqta yaykunachuriki puririmunku, Taitacho Qoylluriti Nescano, chayta viaje, Nescatariki peregrinación, Nescata ruwayunku, Chaymantaqa ñawalkinqa ñakutiapunkuña, escuterapunkuña. Sin embargo, ayer básicamente se ha desarrollado pues el Corpus Christi, ¿no? Esta fiesta esperada también en esta región de Cusco. De hecho, muchos de nuestros hermanos también, como digo, ¿no?, de la provincia de Cotabambas, por la cercanía y por muchas actividades que realizamos, ¿no?, educativas, de trabajos, casi siempre nos hermanan. Entonces muchos de nuestros hermanos que nos están sintonizando ya conocen y de hecho también han estado presenciando seguramente ayer y algunos otros años atrás el Corpus Christi, ¿no? El Corpus Christi de los 15 santos, Ayer, pasado el mediodía, más o menos, empezó justamente pues la procesión, la plaza principal, en la plaza de armas de Huacaipaca, de Cusco, ¿no? Entonces, esta es una fiesta, la más importante, podríamos decir, de la cristianidad, ¿no? Nuestro país, este famoso Corpus Christi, esta fiesta, una de las actividades más importantes, la procesión de los santos, como digo, que desde las épocas del Imperio Incaico estaba pues en su máximo esplendor. Recordemos un poco la historia. Antes de estos 15 santos se hacían pues las procesiones de momias en aquellos tiempos incaicos, pero pues cuando llega, digamos, ya los españoles, se hace, ¿no?, un sincronismo, prácticamente se inicia y los españoles pues se sorprenden ellos y deciden, ¿no?, reemplazar las procesiones de las momias por las procesiones de los 15 santos y vírgenes en este Corpus Christi cusqueño.
Y vamos a remontarnos un poquito. ¿Qué santos justamente pues participan de esta procesión? Tenemos unos minutitos creo ahí. Y entonces les recuerdo, ¿no? Iniciamos con San Antonio, ¿no es cierto? Considerado el primer santo que justamente llega a la iglesia de Santa Clara. Luego está San Jerónimo. San Jerónimo, conocido como el padre de la iglesia, ¿no? Es reconocido por su notable traducción de la Biblia pues al latín, razón por el cual se atribuye este título, el doctor. San Cristóbal le sigue, el poderoso San Cris, ¿no? Es famoso por su historia legendaria también, este santo. Luego le sigue San Sebastián. De hecho, hace muchísimos años en la ciudad de Cusco, pues una terrible plaga de viruela azotó a la población. La historia cuenta que fue San Sebastián quien con su poder divino logró poner fin a esta devastadora enfermedad también en esta región. Y cada santo así tiene pues justamente estas historias para contar. Santa Bárbara, por ejemplo, la patrona de los agricultores, emerge desde la iglesia de distrito de Poroy todavía, para poder llegar hasta el centro de Cusco. Santa Ana, con su rostro noble, tierno, Santa Ana pues carga con dulzura a la Virgen María. Luego le sigue Santiago, este personaje se le reconoce como el evangelizador. En España, en América, adopta el nombre de Santiago, ¿no? En el Mataindios, así también le conoce. San Blas, desde el pintoresco barrio cusqueño, emerge justamente con su esplendor el santo patrono de los artesanos, se le conoce justamente a San Blas. San Pedro, según la tradición católica, también su nombre original era Simón, pero a lo largo de los años, por ser el fundador de la iglesia, también se le conoce como Pedro, que significa también la roca. Luego le sigue San José, el padre adoptivo de Jesús. José es el patrono de los casados y los carpinteros. Desde la iglesia de Belén, él también tiene que descender. Virgen de la Natividad, en el Corpus Christi cusqueño, la Virgen Natividad sale pues en procesión desde la iglesia de la Almudena, la Virgen que fue creada por Tulio Tupacinca. Virgen de los Remedios también le sigue. La introducción de esta imagen pues en la procesión de Corpus Christi cusqueño fue autorizado desde 1980 por el arzobispo Vallejo San Antonio. Luego le sigue la Virgen Purificada, también conocida como la Candelaria. En algunos lugares es una de las destacadas también participa en Corpus Christi cusqueño. La Virgen de Belén, la Mamacha Belén, también conocida como la Virgen de Belén, es una figura destacada también en este paseo de estos 15 santos. Y finalmente la Virgen Inmaculada, también apodada cariñosamente como la Linda, ¿no? La Virgen de la Inmaculada Concepción, destacada con su rostro angelical y su belleza. Y así fue pues ayer, y como todos Corpus Christi en Cusco, el paseo de todos estos santos y vírgenes, y pues ellos de hecho van a estar retornando en su octava, como decimos siempre acá, ¿no? Corpus Christi llega ya a su parte final, en su octava, estarán retornando los santos pues a sus lugares de orígenes. Y por supuesto ayer la población se ha trasladado hacia la plaza. Era un mar de personas que efectivamente también en familia han disfrutado el rico chiriucho, muchas familias por la declaración también que se ha dado el feriado regional. Y así se ha vivido ayer el Corpus Christi Guillermito en la región de Cusco. Ya creo que nos pasamos la hora. Seguramente va a haber un espacio donde podamos dar mucha más historia también de lo que se ha vivido pues este momento religioso en la región de Cusco. Gracias, Guillermo. Claro que sí, mi estimada Liz, seguramente también con actividades propias también del señor de Coyorite de acá de Chalhuahuacho, así que a partir de las 9 de la mañana, micrófono abierto con Liz Saldívar. Gracias, Lisita, un abrazo. Por supuesto. Listo, nos vemos. Perfecto. Un abrazo. Perfecto, muchísimas gracias.
Bien, la hora, amigos, atención, 8 de la mañana con 2 minutos ya. Vamos a ver en este momento, amigos, ya se están ultimando los detalles para las actividades, en este caso actividades programadas por los 44 años, atención, de la institución educativa emblemática de allá de César Vallejo, ¿no? César Vallejo de Akira. Vamos a conversar, a ver si podemos comunicarnos con el profesor y director también de esta institución educativa, profesor Clever Segarra, que nos haga llegar la programación de actividades que tiene, pues, por este 44º aniversario de creación de esta institución emblemática educativa del distrito de Akira. Paipa seguramente ñachariki actividad kunataro ayushaña kai sumachta purichinapa jaimeimana kanja llaqtamaseguna, me parece que es del 12 al 14 de junio que se va a realizar estas actividades. Entonces, profesor Clever Segarra, nosotros queríamos conversar con usted brevemente para que nos dé a conocer, porque tenemos algunos días más que nos separa, y conocer la actividad, el programa de actividades de estos 44 años de esta institución educativa emblemática, decimos, porque es muy conocida, amigos, atención, en Akira, y la gran responsabilidad que lleva, pues, es el profesor y director Clever Segarra. Vamos a ver, seguramente estará ocupadito, pero vamos a ver si no es ahora. En los siguientes días conversaremos con él para de esa manera conocer todas las actividades programadas por estos 44 años de creación de esta institución educativa. Vamos a ver el saludo hasta Palja Picosayguas. Atención, Palja Picosayguas, Pillactamasecuna, Chaipin Mamita y Jainipa Tupairón Eriki, Elisea Joyuri Galloso. Mamacita Elisea, gracias mamacita. May manchayamukti, pues chayla manchayamukti, han suyachiwanki poni. Mamacita de que papa heladita con su truchita, a veces, amigos, un estofado de carnero, a veces, amigos, atención, truchita con su chuño, ¿no es cierto? Say no soy chiva mamita Elisea Joyori Gallos, Hantan Apayakamoy que con un puncho, y Nayata ñañaikita, señora Bernardina Joyori Galloso, Paikunatapas, Paitapas Napayukuni, doña Luisita Joyori Gómez, para Marisol Quintanilla Quispe, para doña Maximiliana Juro Galloso, para José Luis Wilca Yapu, igualmente para Felipe Juro Galloso, para Justino Huamán Galloso, para Martita Palomino Gómez, atención, Martita Palomino Gómez y toda su familia, para su esposo don Romaldo Galloso Joyori. También nos han invitado una rica guatiata llaqtamazuna que suyo que bateigo con mi hijo y jainin papunchao con llaqtamazekuna. Así que, señora Martita Palomino, para tu linda familia, tu esposo don Romaldo Galloso, un fuerte y cariñoso abrazo para todos ustedes, amigos. Atención, la hora en todo el Perú, amigos, llaqtamazekuna, 8 de la mañana con 6 minutos. Bueno, en realidad las noticias el día de ayer estuvo pues allá en el Congreso de la República. Vimos a una personaje como es la expresidenta del Congreso, la señora Alba, jaloneando, exigiendo a una de las congresistas que vote por la bicameralidad. Esto no se debe dar. Cada uno sabe en su conciencia cómo, en qué momento tiene que votar, apoyar o rechazar los proyectos que se puedan presentar. Pero en este caso, la señora Alba estaba jaloneando, abrazándole a la fuerza, agarrándole la mano para que votara a favor de la bicameralidad. Y es una vergüenza en realidad que dentro del Congreso de esta manera estén votando, estén presionando a personas para que puedan votar por uno o por otro proyecto. En realidad no es así. El Congreso de la República debe ser, se supone que hay personas responsables, ¿no es cierto? Y así que todas estas cosas seguramente están ya en las primeras páginas, en las portadas de los principales diarios de circulación nacional y por supuesto también regionales. Ya estamos listos, atención, vamos a ver entonces, damos pase, amigos, al espacio de primeras planas. En Huillaricui, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. 8 de la mañana con 7 minutos. Naidita Herreros
Alarcón nos va a decir, amigos, en qué consiste, qué traen estos diarios. Naidita, muy buenos días. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo están? Un saludo para todos los que nos están escuchando. Como es de costumbre, vamos a hablar acerca de las portadas de noticias regionales y nacionales, ¿no? Vamos a comenzar con el diario El Pregón, ¿no? Un diario que es de circulación regional. En la portada nos dice: mamitas burladas. Percy Godoy inauguró obra inconclusa y ya pasó un mes. Jugaron con las expectativas de los comerciantes. Luego de más de un mes de esta pomposa ceremonia que tuvo como el centro de atención al gobernador, se estima que los comerciantes ingresarán a estos ambientes remodelados en aproximadamente 4 meses. En el mismo Pero sin diario, embargo, la ha inaugurado. Claro, o sea, es inconclusa, ¿no? En la portada inconclusa, sí van a ingresar en 4 meses los Correcto. Comerciantes, pero ya está inaugurado. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué hacer noticias? Correcto, es una falla de parte del gobernador, ¿no? ¿Qué más trae el diario El Pregón? Tenemos en la parte inferior, nos dice: auto cayó al río en Chontay y rescatistas buscan a 2 personas, ¿no? Hay un herido en esta parte, ¿no? También tenemos otra noticia, ¿no? Donde nos dice: Municipalidad de Andahuaylas realiza mantenimiento de vías en centro poblado de Pocota, ¿no? Y bueno, en la parte derecha se puede visualizar un desfile en este diario, ¿no? Y nos dice: apoteósico 39º aniversario. El martes 6 de junio, un imponente desfile protagonizaron estudiantes del nivel secundario y universitario con motivo del 30º aniversario de la Universidad Tecnológica de los Andes, ¿no? Ahora tenemos el diario Sol de Cusco, ¿no? En la portada nos dice: Contraloría capacitará a consejeros y regidores, ¿no? Nos dice: también les brindarán herramientas para legislar en materia de gestión pública y de este modo brindarán adecuado servicio a la civilidad. Y bueno, Guillermo, como tú nos mencionaste acerca de la bicameralidad, ¿no? En la portada nos dice: Congreso busca con capricho extremo imponer la bicameralidad en el Perú, ¿no? Eso se ve, ¿no? En las imágenes, como una María Alba le agarra de la mano, la abraza, le dice que, oye, entiende que esto es histórico, tienes que votar a favor. Ahí está, pues en los diarios. Correcto. Están rebotando. Justamente en la portada nos menciona que en el 2018 se rechazó, ¿no? Con más del 85%, ¿no? Pero bueno, ahora lo que quieren hacer es volver a proponer esta bicameralidad, ¿no? Ahora también en el mismo diario tenemos otra noticia de impacto social, ¿no? Nos dice: capturan a banda de préstamos gota a gota en Rosaspata, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con los préstamos que realizamos, ¿no? De manera informal. Estos son los prestamistas colombianos y venezolanos que te piden, te ofrecen fácilmente darte plata, pero tu deuda se va a volver impago porque ellos te imponen una serie de cuotas. Apenas te demoras un día y ya te lo reprogramaron para más cuotas. Entonces, esto es peligroso. Eso dice el diario del Cusco. El diario del Cusco. Se ha llegado hasta Cusco, ¿no? Recordemos que es el Tren de Aragua, esta organización criminal, ¿no? Es a nivel internacional. A nivel internacional, así ¿no? Es. Bueno, también tenemos en el diario del Cusco la noticia: hoy decidirán sobre prisión preventiva para esposa de Pedro Castillo, ¿no? Tenemos el diario, bueno, ahora los de circulación nacional, ¿no? Diario La República nos dice: Congreso recurre al caballazo para imponer retorno a la bicameralidad. La misma noticia en este diario, ¿no? Nos dice: el fujimorismo y sus aliados solo alcanzaron 86 votos en busca de su objetivo, por lo que Nano García interpuso una reconsideración para volver a votar y saltarse la consulta popular, ¿no? A como de lugar quieren llegar a esta... Quieren implementar retorno, la bicameralidad, exacto, ¿no? Y encima dicen todavía que los gastos, los costos van a ser los mismos. Esto es totalmente mentira, pues, como lo mismo. Si cada congresista tiene, pues, en su haber, digamos, 6, 7 trabajadores, y los senadores van a tener mucho más, porque esos son muy importantes. Entonces,
causar mucho más presupuesto. Por supuesto, bueno, no está en discusión de que es bueno o no es bueno tener un nuevo filtro, porque a veces también solamente con la Cámara, o con este caso de congresistas, hay un filtro bastante débil y cualquier cosa se aprueba, pues. Claro. Pero habiendo senadores, eso es un filtro en donde pueden haber un poco más análisis, pero que lo digan de verdad, ¿cuánto más le va a costar al Estado, cuánto más nos va a costar a los peruanos tener la bicameralidad? Exacto, es una reelección camuflada prácticamente, ¿no? Exacto. Ahora, en el mismo diario, la parte derecha nos dice, produce, decreta que no habrá primera temporada de pesca de anchoveta, ¿no? Y finalmente nos dice, asistente de Inostroza ganó concurso para juez nacional. También fiscales contra el crimen organizado y de los cuellos blancos, ¿no? Eso nos dice el diario La República. Tenemos el diario Correo. En la portada nos dice, confirman el niño global, ¿no? Agencia Climatológica de Estados Unidos anuncia que fenómeno ya empezó. El Cenami pronostica que sus efectos en el país se sentirán con más fuerza a fines de año. El gobierno decreta emergencia preventiva en 18 regiones del país. Diario El Trome nos dice, ¿no? De Chayapalca a cárcel de Estados Unidos. En este caso nos dice, Perú entregó al asesino holandés a 16 agentes del FBI, y ya está en una prisión gringa. Se preguntarán por qué es acusado, ¿no? Nos dice que es acusado de matar a estudiante norteamericana y a peruana Stephanie Flores. Tenemos ahora el diario Gestión. En la portada nos dice, el 99% de CEO cree que el gobierno no está listo para enfrentar el Niño. El evento climatológico será de magnitud entre moderada a fuerte, ¿no? Según el propio Ejecutivo, declaratoria de emergencia inicia un camino de prevención que no termina de convencer a los gerentes. Bueno, en este caso el gobierno peruano ya ha decretado estado de emergencia en 18 regiones. Eso significa la gran magnitud, usted dice, de moderado a grave, ¿no? Exacto. Entonces esto va a ser algo... no va a ser por unos meses, va a ser por mucho tiempo y va a afectar, pues amigos, atención, grandes ciudades, la producción agropecuaria, el transporte público, una serie de cosas que va a agravar la situación. Y encima amigos, en el norte del país no están preparados para grandes cantidades de agua, como el caso de ahora, por ejemplo, en donde se ha vuelto un criadero de zancudos, y ahora el dengue que está haciendo efecto y está causando problemas, está prácticamente en los centros de salud, de hospitales, los está abarrotando de enfermos y hay una cantidad exagerada de muertos. Entonces es otra pandemia también después del COVID, nos viene esto, y ahora va a continuar con este fenómeno Niño prácticamente todo el norte del país. Una gran pena cuánto económicamente afectará no solamente a uno o dos países, sino al mundo entero, como dice. Exacto, dice que la afección va a ser aproximadamente el 51%. ¿no? Imagínate. Es prácticamente la mitad. Uh-huh. Y tenemos la última portada de el diario El Comercio. Nos dice, Congreso insiste en el retorno a bicameralidad en una tensa votación. La misma noticia de circulación nacional, ¿no? Nos dice, la iniciativa para restablecer el Senado logró 86 votos, pero no los 87 necesarios para evitar el referéndum, ¿no? Debate se mantiene abierto por pedido de la reconsideración y cuarto intermedio. También tenemos en la parte derecha del diario El Comercio, nos dice, Procuraduría pedirá que se investigue a Sada Goray por red criminal, ¿no? Plantean ampliar pesquisa por nuevos elementos contra ella. Eso sería todo, Guillermo, en cuanto a las noticias o a las portadas de circulación nacional y regional conmigo. Gracias, Naidita. Gracias, Naida, con estas portadas de los principales diarios. Ya sé, no voy a con una paneicuna cachanche y portadas nescayactamasecuna. Vamos a ver entonces, atención amigos, las 8 de la mañana con 17 minutos y como siempre cumpliendo con todos los encargos, amigos, atención desde la municipalidad
de Coyurqui nos llega la información respecto, amigos, atención al monumento de un toro con cóndor que ha sido recién entregado. Me parece que ha sido anoche una actividad. Atención, se ha entregado este bonito monumento de un toro con el cóndor. Atención, ustedes saben que la perla de Apurímac, que así como se le denomina a Coyurqui, es uno de los escenarios donde efectivamente, al igual que el distrito de Cotabambas, fueron uno de los primeros distritos donde efectivamente se realiza, pues esta actividad se realizaba hasta hace unos años atrás, la gran corrida de toros con el cóndor, ¿no? Recuerdan ustedes, ya hace unos 6, 7 años, 8 años, se ha prohibido el uso del cóndor para este tipo de actividades y para otras actividades. Prácticamente el cóndor está protegido ahora, ¿no? Pero se recuerda pues que estos escenarios como Cotabambas y la perla de la Apurímac, como se le dice a Coyurqui, fueron pues nada menos, atención, el lugar donde se origina este tipo de actividades con el famoso cóndor, amigos, como una muestra de rechazo a los visitantes europeos con el toro, famoso toro, ¿no? Entonces se le impone encima, digamos, un ave andina para poder dominar a estos visitantes desde Europa que vienen con su representativo que es el toro. Así que anoche ha sido entregado este bonito monumento del toro con el cóndor en la perla de los Andes, allá en Coyurqui, la cuna del Yaguar Fiesta, efectivamente. Así que el toro, diablo del señor, tan creado, Cereceda, dice Torero, Tribucha, Charahuaita. Bueno, vamos a ver entonces, efectivamente, muy bien este bonito monumento que ha sido hecho y entregado anoche, me parece, a nuestros hermanos de Coyurqui, ya prácticamente. Bien, amigos, atención, saludar también a nuestros hermanos que nos están siguiendo a través de en este caso, de nuestra página Facebook. El saludo para nuestro hermano Eduardo Arcos. Me parece que él está en Argentina, ¿no? Eduardito Arcos Lima. Buen día, Guillermo. Así me dice, ¿no? El audio, por favor. Bueno, al comienzo sí estaba cerradito el audio. Bueno, pero hemos corregido. Gracias, Eduardito, como siempre, atento tú a la programación de Radio Surfui. Saludos para todos los oyentes de Radio Surfui. La voz de todos, en especial a Liz Aldívar. Licita el saludo correspondiente de Eduardo Arcos. También, bueno, por aquí también nos pone una manito el señor Nils Romeo Galloso, ¿no? Él es de Progreso, me parece, don Nils Romeo Galloso. Bueno, también el saludo, como siempre, para el docente, para el señor profesor Amauta, don Willy Escudero Martínez, también para Daviquito Amaní, Jaikakta Jarajón Putare, Jaitakachazón Rivera Jocha Willy, ñapa si muy pequeña número de etapas, Chayaja ñogapas Poglia Jaitapacusanerame, Jawanguska Poglerun Chimarame. Así que era Jocha Willy, Uyaricame Amasena, Opalaya Chucay. También, ¿no es cierto?, para todos los que están a esta hora escuchándonos, viéndonos a través de las redes sociales, amigos, sobre todo del Facebook, un abrazo como siempre cariñoso para todos ustedes, amigos. Vamos a ver, atención, Llactamasecona, información con Ata Mastareruson, Llactamasecona, efectivamente, ya este asunto del fenómeno del niño va a causar cuántos problemas, atención, a lo largo y ancho de nuestro país, y no solamente del país, sino también de los países vecinos. Estados Unidos ya dijo que efectivamente se hace presente este fenómeno, amigos, atención, fenómeno meteorológico El Niño ya ha comenzado según organismo de Estados Unidos, y nos dicen que efectivamente este fenómeno de El Niño se caracteriza por el calentamiento de la superficie del Océano Pacífico Oriental Ecuatorial y se produce cada 2 a 7 años en promedio. Entonces, atención, en mayo la Organización Meteorológica Mundial ha previsto que el periodo 23-27 sería el más caluroso jamás registrado en la Tierra, bajo el efecto combinado del fenómeno El Niño y el calentamiento global. Oyarich Seita Llactamasecona, que hay Organización Meteorológica Mundial, que hay Estados Unidos Pi, Rimarimon, que hay Guatamanta 2023 hasta 2027, Chayping no ejecuna panaikuna jawarison imainan inti kancharimunja imainatan juñirenja llactamasecuna más caluroso jamás
jamás registrado en la tierra. Manan kaikajpas chiaita, guayajikuna panaikuna riki rikuriranchicho kay rufa y chayamushan manta kay entonces kay wata 2023, 2027 kama rufaeja hasta mana kaikajpas causaininchispy chay carancho kay tierra nisjapi. Chayja bajo el efecto combinado nintak fenómeno del niño y además calentamiento global. Chay guayajikuna panaikuna tapurikunchis imanajtinmi chinkakapun kaykuna kayrachakuna imanajtinmi chinkips mana kanchu manan kayllapichu chayja fenómeno mundial llaqtamasikuna maymanpas rinkichis manan chayja kayshanñachu aswaypas chinkakapushan porque unopas quñirishanmi pero kay watakuna kay 2023 2025 manan haykajpas chay rufaytaqa ñuqanchisqa rikuranchis kunan rikusun chay watakunapi llaqtamasikuna dicen que el fenómeno meteorológico El Niño con consecuencias para todo el planeta al propiciar fenómenos climáticos extremos ha comenzado, señores. Así informó ayer jueves la Administración Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos. Atención, se caracteriza por el calentamiento de la superficie del Océano Pacífico Oriental Ecuatorial y se produce cada 2 a 7 años en promedio. Dependiendo de su fuerza, dice, El Niño puede causar una variedad de impactos como aumentar el riesgo de fuertes lluvias y sequías también, atención, en algunos lugares del mundo. Afirmó la climatóloga en el Michelle Jaurix, quien agregó que también podría provocar temperaturas récord. Esta es una gran preocupación, amigos. Ancha Yaquico y Mereque Huerajocha, Faustino Cruz, hermano lindo, buenos días. Buenos días, Guillermo, Aliancho. Ancha Yaquisqa kay noticiakunan Faustino. Hanmi ñuqamantaqa aswa mikurtapas de imayrautamaqmi chayta análisista ruwaspaqqa riki. Ari chayta uyarispan wajaramshayki imaynan kay vidanchis kay calentamiento global intikuna acercamiento chaykunapi ima animalchakunapas mana kashanñachu. Gran cusamanta rimanimshanki, por ejemplo, Kairamanta, Chinquichakunamanta, Guillermo. Ancha Yaquiqui, manan kay llaqtallapichu kotamba, suyllapichu. Chayqa a nivel del mundo. Entonces, kay calentamiento global wanja, kay nishan, kay watamanta, 2023, 2027 kama, kanqa sintikun kay fenómeno de calentamiento global y fenómeno del niño. Entonces, pero chayqa manan kay ya watakuna, sino ya parukuña, jepa watakunamanta, ñan sintikushan y menan cambio kasjanta. Uno joñeremushami. Ari wayqi nutakushan kayna unay qhipawatakunamantaña nutakushan sabes imagen ñawpaq chiku kaqti jovencha kaqti ñuqapaq paraylan siguen kasaypi kasallan siguen pero kunan timpuqa kasay timpupi pararqamu kaq tampoco napi paray timpupi kasarqamu entonces anchay también kuna kashan wayqi Guillermo. Porque en realidad, amigos, antes Huerajocha Faustino, may llaqtakunapi rikuranchis alto rojokunapi yuraq hielo nisqata riki. Yuraqmanta puni pachasqa karan urqukuna pero sapa tukuy watan karan asayna. Mana ojo killallachu iskay killallachu. Abankay suyupi ampay niranku riki abankay nevado sempiterno nespachu niranku riki tukuy kawsaypaq kanqa chay ritiqa manan 1980 llapin chay chinkakapun riki porque calentamiento global mana ya iskay 15 watallachu sino son cientos de años que dura. Entonces chaypin chinkakapun chay yuraq urqukunapas ña machu malmanyapas chinkakapun manaña yuraqñachu. Ari wayqi Guillermo, alillanta razonanta rimachans wayqi chay cosaskunamanta porque ñuqaqa paqarimuni uso de razón kasqaymanta pacha yayatmusqaymanta pacha malmayaqa manay chulluq hay k'aq chullumani p'unchay ni tuta agosto ni noviembre nada chayqa kunanqa limpio kapu mana imapis kanchu wayqi chaymi a veces llakiki pinsay kan imanakunamanta imanaptin kay hayna chayqa kay ima hasta contaminación ninku chaykunapas riki manaña ancha papanchis kurullaña kurun alpakunapas tarpurun kinaspa yapurun que almankunas man allanquina chuchurapun chaykunan wayqi llaki. Cierto, porque kunan ni que hay centro meteorológico manan
sinchi para allá chukanja, sino también sequía. Sequía pas tareconjan wakin laukunapi. Entonces, maipin guayajekuna panekuna de que sinchita rofamurjan, chaypin para kanja. Lima llaqtata para monjan. Pero kay llaqtanchiskunapi para murjan riki kunantaq sequiapas afectamasun. Ya jepa watakuna han yuyashankipas riki septiembre killapin riki ato huajamuqtin ya ñuqanchisqa tarpumusharanchis septiembre, octubre kunanja manan tarpunchismaña sino diciembre piña tarpushanchis kunan, pero además paraja chayaykamun iskay killaña china, iskay killaña. Chaylan wayqi kunan kay wayqinchis vicinunchis wasimasinchikuna pantarpan tarpuytapis qhiparpaña nispa tarpurpanchis hinach akiman hinaspa kaymantas para siguiyun hinaspa papakuru papachata tukuyun chayqa mana confundikushanña wayqi chayqa atuq mana kunan watakunaqa waqanñachu chay killapi. Bueno, gracias, hermano lindo. Bajericamos ahí Kimanta. Pisilatapas de Mairunchis, pero Yaquico y Mican, Jacay, Huatacón, hermano lindo. Sobre todo en el norte del país va a ser una gran pena, amigos, donde efectivamente va a causar una serie de problemas que va a causar, pues, amigos, atención, seguramente hambre, alto costo de productos, todo tipo. Muchísimas gracias, Faustino. Sí, entonces, bueno, vamos a Nape, Guillermo. Choajeripi tu paresun, tempranota, que hay chaloachumanta a las 6 de la mañana, los semonja, Custer, Hatun, Carro, Ceja, Chay Piña, tu paresun, hermano lindo, muchísimas gracias. Chao, Chay Piña, papá. Eso, muy bien, gracias, hermano lindo, gracias. Don Faustino Cruz, amigos, un personaje, un comunicador natural, amigos, que sabe de todas las costumbres, de los cuentos, mitos, de todo, hermano. Así que, bueno, yo he trabajado junto con él y lo conozco perfectamente a don Faustino. Doña, atención, señora Mampas, atención, Hermenegilda, mamacita linda, Napayacamuy, Kikay Orasta. Gracias a nuestros amigos que también nos están siguiendo a través del Facebook, señora Irenita Redondo Sanabria, en Cotahamba, Radio Poder Chasqui, en los 97.9, frecuencia modulada. Saludos a todos los oyentes, por supuesto, con la cadena radial de la amistad, a esta hora con el noticiero de Radio Surufui. A nuestro hermano David Oamane, Jainepa, David Cucha, Ganarban, apuestata. Ñacho, mejor un cuña, joyichaiqueta, servicia chantenta, apachimoiquín, lo que he perdido, caballero, ¿no? Pues hermano lindo. Saludos, dice Papá Lindo, Davidito dice saludos, Papá Lindo, desde Mara, se viene llevando los juegos escolares en su etapa distrital, nivel primario. Guajerica Moxeque, David, Chaycheta, Mastarina, tienes noticias por todo lado. El hombre le gusta también las noticias, le gusta la comunicación y tiene que estar así informando, pues hermano lindo, donde a cualquiera nos interesa estas actividades que se están desarrollando. Pajariña, Mincha, lunes tapañacha, Guajericamón, que igualmente a Eduardito Arcos Lima nos dice gracias por el saludo, Guillermo, pero ya cambia la camiseta. ¿Dónde va a cambiar un hincha, amigos? Un hincha ya totalmente enraizado con la camiseta, atención, moradita, con la camiseta de la Alianza Lima. Nunca, pues, hermano lindo, nosotros somos firmes en nuestras convicciones. Así que gracias, Eduardito. Miguel Pareja, se decía nieve perpetua. Ahí está, nos está corrigiendo, ¿no? Se decía nieve perpetua. Las poesías que creaban, digamos, nuestros hermanos cotambinos, decían Malmanya con su nieve perpetua vestida. Igualmente en Abancay, amigos, de a poco las cadenas de nieve perpetua estas de nuestros cerros se están volviendo ya prácticamente negro, ya no hay ya esas nieves perpetuas. Eso es el calentamiento global, que no viene de este año, anteayer, no, viene de muchos años ya, desde el 80 para adelante prácticamente, amigos. Imagínense en este caso el polo sur, el polo norte sobre todo, cómo se está deshielando, amigos. Atención, los mares aumentarán seguramente, atención, desaparecerán algunas islas, pero se está deshielando todos los polos, amigos. También una gran preocupación
¿Cuánto nos va a causar, amigos? 8 de la mañana con 32 minutos. Nosotros llegamos hasta aquí. Gracias a Miguelito Pareja, que nos enseña también, nos dice nieve perpetua. Así se decía, nieve perpetua. Lo cual no era verdad, amigos. Lamentablemente, con el calentamiento global se está deshielando todo, amigos. Atención, la cadena de nieves que teníamos, ¿no? Entonces, bueno, así estamos la cosa, amigos. Guayajecuna, Panaicuna, 8 de la mañana, 32 minutos. Yojaja, que Illacaman, Guayajecuna, Panaicuna, Puririne. Chay noticia con Ancha, lunes tapasnacha, tu pares, Guayajecuna, Panaicuna. Yojaja, sumas puncha o cachón, porque tapuricuchan, maepita Javier Sitore. Javier Soto, tu Taraja paeta o era jocha catedral Huancosca jarjoro nereke jawamos y meinan casi en chay obras por impuestos nesja jataricushan el puente Cutujtay de qué para pasar hasta al frente, que es ¿cómo se llama al otro lado del Cusco, ¿no? Entonces chaymame apachin iskaininta jawamuchis foto apamanquicha apamanquich fotognat y mena tan avanza cosa. ¿Cómo se está avanzando esta gran obra, este gran megaproyecto que va a unir Cusco y Apurímac, amigos, el puente Cutujtay sobre el río Apurímac? Entonces ellos están por allá ya seguramente porque han salido 4 de la mañana y bueno, hay que hacer las cosas como deben ser, hacer seguimiento a estas grandes obras que van a beneficiar a toda la población apurimeña y cusqueña también. Así que suerte, Javiercito, y también señor Catedral Williams Guamán, ustedes con mucha precaución, por favor, ama carrotaj favachenguecho, asnuchaitaja su maglata. Asnuchaja yachami maininta purita, maininta paseita, y mainatan paseita. Si es a velocidad despacio, no, yachaña, y ahora asnuchaja. Su maglata a panqueches. Muchísimas gracias, amigos. Guayajecuna, Panaicuna, Chaitanespa, Guillermo Rechato, su servicio como siempre. Y Dios mediante, amigos, nos escuchamos el día lunes con el informativo Huillarequi. Muchísimas gracias y muy buenos días. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Huillaricui. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricui. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricui. Radio Surfui, la voz de todos. ¿Qué pasó un día como hoy?